Aleluya. Señor, otra vez en tu misericordia confiamos. Tú eres el más interesado en guiarnos a toda verdad. Necesitamos que sea tu Espíritu quien nos revele tu palabra, quien nos hable y quien nos convenza. No permitas que dejemos de aceptar lo que viene de ti. En el nombre de Jesús, llénanos esta noche con tu Espíritu Santo. A cada uno de los que aquí estamos, a los que están conectados, bendice a cada uno, Señor, también. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 13 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino solamente al malo. ¿Quieres pues no tener temor a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad. Porque la autoridad es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que practica lo malo. Por muchos años ha habido un gran debate entre si es correcta la pena de muerte o no. De hecho, en Estados Unidos, que es el lugar donde se practica, al menos en algunos estados, pues se lleva a cabo. Pero hay otros que no lo hacen. Los mismos estados de United States difieren en cuanto a aplicar la pena de muerte. Nuestra Constitución la tiene establecida dentro de la Constitución, pero no se lleva a cabo en México. ¿Cuáles son los argumentos fundamentales para aceptarla o no aceptarla? Bueno, los que la aceptan, sobre todo en Estados Unidos, la aceptan con base en la Biblia, con base en la palabra. Ustedes saben que en un buen tiempo, que ahora no es ese buen tiempo, Estados Unidos tenía a la Biblia como su norma de vida. Sobre todo cuando llegaron de Inglaterra y empezaron a fundar todos los estados, venían con el concepto de justicia, venían con el concepto de la palabra de Dios como el fundamento para normar sus vidas. Y como ahí Dios lo estableció, porque Dios fue quien estableció la pena de muerte, pues ellos la llevaban a cabo. En muchos lugares, sobre todo en China, por ejemplo, y en algunos otros lugares del Oriente, también se practica la pena de muerte. ¿Cuáles serían los argumentos en contra? Bueno, dicen que como ya no hay vuelta, si se aplicara la pena de muerte injustamente, se estaría matando a alguien inocente y ya no hay remedio. Y suena lógico, desde luego que sería algo tremendo aplicar la pena de muerte a alguien que es inocente,
y por un mal juicio se llevó a la silla eléctrica o a la cámara de gas ahora son inyecciones letales. Es difícil poder pararnos, apoyarnos y depositar nuestra confianza en los juicios. Y sin embargo, ¿de qué otra manera nosotros vamos a respetar y a acercarnos a lo que es la ley? ¿Quién va a establecer la ley? ¿Quiénes están llamados para aplicar la ley, aunque no sea la pena de muerte? Bueno, en todo el mundo hay personas que han sido establecidas para eso, como lo estamos leyendo aquí en Romanos 13. Tenemos un gran problema y si nos venimos a analizar a México es más grande, porque en lo general hay mucha injusticia en los asuntos legales, mucha. Quiera Dios que tú puedas votar este 1 de junio. Vamos a votar. Tenemos un hermano que tiene el número 25. Lamentablemente creo que nada más los que estamos en Coyoacán podemos votar por él. Y Tlalpan. Coyoacán y Tlalpan puede votar por él. Yo voy a votar por él. Quiera Dios que ahora que es la primera vez que se está escogiendo por voto a los jueces que nos van a representar, se inicie bien. Desde luego hay dudas porque hay algunos candidatos que dejan mucho que desear ya desde ahorita. Tenga Dios misericordia de nuestro México. Si el principio bíblico fuera respetado con temor, con obediencia, con entendimiento sobre todo y reconocimiento de lo que cada uno de los que están como jueces debieran representar, pues sería otra cosa bien diferente. Qué hermoso sería que tú, si tienes un problema, llegas con el juez y estás seguro que el juez va a hacer justicia perfectamente. Pero ¿qué es lo que prevalece, al menos en este México y hasta ahorita? Pues las injusticias, pero sobre todo la corrupción. Si alguien llega con dinero, pues está comprando el voto a su favor, aunque le haga injusticia el juez al otro. Lamentablemente eso es lo que en México tenemos por costumbre. Y entonces eso obliga a las gentes a ser tramposas, eso obliga a las gentes a buscar el dinero que les piden los policías, que les piden los jueces, que les... Es muy triste lo que estamos y siempre vamos a estar viviendo, pero ¿cuál debería de ser la posición de nosotros como hijos de Dios? No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil, pero de entrada nosotros estamos obligados a, a no dar dinero, aunque sepamos que esto no va a ser fácil. Es más fácil darle 50 pesos al agente de tránsito a estar 2 horas discutiendo con él o que nos lleven a la delegación y allí se va a complicar más la situación. Yo sé que es más fácil, pero ¿hasta dónde cada uno de nosotros tiene conciencia de no dar mordida, de no dar cohecho, de hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta qué grado nosotros estamos conscientes de someternos a las autoridades? Es difícil porque somos orgullosos, es difícil porque somos desobedientes. El versículo 4, que es ahí donde vamos a iniciar hoy, está dando una razón por la cual necesitamos estar obedientes a las autoridades.
El último versículo que se consideró hace 8 días fue el 3, porque los magistrados, esto es, los que están puestos como autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien. Eso fue lo que vieron. ¿Yo por qué debo tener temor si yo estoy portándome bien? No debiera ser, aunque hay muchas injusticias. ¿Quién debe tener temor? El malo, el que hace lo malo. Él debería tener temor a las autoridades. ¿No quieres tener miedo de una autoridad? Bíblicamente dice, pues entonces haz lo bueno. Y aún tendrás alabanza de la autoridad. Ahora, cuando hablamos de autoridades civiles, pues ese es un tipo de autoridades. Pero hay muchas autoridades a nuestro alrededor. En todos lados hay autoridades. Apenas estábamos este lunes pasado estudiando con los varones a las 8 de la noche el tema de la autoridad precisamente de los hijos y de cómo los papás debieran preocuparse mucho porque sus pequeños desde chiquitos pudieran entender este principio. Yo decía en estos días pasados también que Susana Wesley, la mamá de Carlos y Juan, hombres muy usados por Dios en siglos pasados, decía sobre la importancia de que en primerísimo lugar los papás debieran subyugar el carácter de sus hijos. Eso sería lo primero que deben los padres de hacer. La palabra subyugar es una palabra compuesta. Sub, bajo, yugar, yugo. Ese palo que está ahí arriba de la bandera, ese es un yugo. Y se usa, como lo he dicho otras veces, para obligar a los animales de tiro a caminar parejitos y hacer los surcos rectos. Obviamente, si le preguntaran a los animales si quieren que les pongan el yugo, ellos no estarían de acuerdo. Como tampoco están de acuerdo los caballos cuando les meten el fierro en el hocico, el freno. Ellos es un fierro con cadenas. Y ese fierro que les meten en el hocico, lo tienen que morder, lo traen atravesado en su quijada, en su boca, en su hocico. Y un caballo que tiene eso es muy fácil controlarlo desde la montura, porque nomás con un jaloncito, ellos sienten aquí. Imagínate que tú pudieras meterte, ¿qué podríamos decir? Un tornillo gigante aquí. Y nomás con un jaloncito. Por eso al caballo cuando tú lo jalas, le estás diciendo, párate. Y cuando se lo sueltas y le picas las costillas, le estás diciendo, camina o corre. También, si quieres que vaya a la derecha, ¿qué haces? Jalas del lado derecho. ¿Cómo se llama? La rienda, muy bien. La jalas del lado derecho y entonces ese fierro le obliga a hacer esto. Él sabe que cuando le jalan para acá, tiene que voltear. Y si le jalan del otro lado, tiene que voltear. Bueno, se oye muy cruel eso, pero sabemos que los caballos no van a responder de otra manera. Así es como se doma a los caballos. Entonces, cuando consideramos esta figura, en relación a lo que Susana Wesley les invitaba o les enseñaba a los padres, es bastante duro o cruel incluso. Motivo en nuestros días presentes hasta de cárcel. Si un psicólogo, si un pediatra oyera que aquí en la iglesia estamos enseñando a los papás, subyuga el carácter de tus hijos desde que tienen uso de razón, dirían, oye,
Eso es motivo de un juicio. Pero eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos pequeños. Que ellos desde pequeñitos entiendan y aprendan lo que es el yugo. Esto está bien relacionado con la obediencia, con el entender que ellos no se mandan solos, con el entender que ellos tienen una autoridad que les está llevando por la vida. Todos sabemos, y quizá aquí los haya, que los papás que no hicieron eso cuando sus hijos eran chicos, ahora están llorando al ver a sus hijos en la cárcel o al ver a sus hijos perdidos. ¿Por qué? Porque no se les puso el yugo desde pequeños y se les dejó hacer lo que quisieron. Muchas personas, mamás, papás me han dicho, hermano, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Y cuando ellos ya son grandes, lo único que le digo es pedir misericordia a Dios, orar por ellos. Es un tanto cruel decirle, y se lo dije, te lo dije. Es un tanto cruel poderle señalar, le soltaste la rienda. ¿No es una expresión? Soltar la rienda es como decir que haga lo que quiera. Lo dejaste hacer lo que él quiso. No, hermano, si sí le llegué a pegar, pues sí, a lo mejor alguna vez sí, pero ¿qué tanto estuviste tú subyugando el carácter de tu hijo? Cuando analizamos a fondo, en verdad, fuiste más consentidor y más consentidora de lo que tú tenías que haber sido. Ahora por eso son soberbios, por eso tienen problemas en su matrimonio. Ahora por eso son como son. Ahora por eso tienes que llevarle la comida a la cárcel. ¿Por qué? Porque tú no subyugaste su carácter cuando fue chico. Y no falla, hermano. No falla. Tantos años que he visto esto. No falla. Claro que lo contrario va a traer dividendos, va a traer buenos frutos. Si los papás que consienten a sus hijos supieran que en lugar de que sus hijos los amen, porque esa es la idea, yo no le voy a pegar a mi hijo o no voy a ser tan duro porque tienen miedo de que los hijos piensen, mi papá no me quiere. Esa es la idea que primero sube. Pero si supieran que es al revés, cuando un hijo ha sido subyugado desde pequeño y ha sido enseñado en disciplina, cuando son grandes, no te van a reprochar que fuiste duro con ellos. No te lo van a reprochar. A no ser que en verdad haya sido injusto, porque también está el extremo opuesto. Pero si tú has sido un padre, una madre que ha sabido desde pequeño llevar a tu hijo, cuando son grandes, lejos de reclamarte, te van a besar los pies, porque van a decir, por ti, mamá, soy lo que soy. Fuiste dura conmigo, mamá, pero ahora te agradezco porque mira, terminé mi carrera, sirvo a Dios, ahora puedo ser una persona de bien y no de mal. Cuando leemos aquí en Romanos, lo que acabo de leer, gracias, dame la otra, por favor. Cuando leemos eso, nos damos cuenta que no solo se circunscribe y se refiere a las autoridades civiles, sino a todo tipo de autoridad. Yo quisiera preguntar, ¿por qué? ¿Dónde está el asunto de no obedecer? ¿Qué nos lleva a no obedecer? ¿Qué nos lleva a rebelarnos? Cuando tu mamá, ahora ya estás grande, pero cuando estabas más chico, oye hijo, ven, mira, ayúdame a lavar los platos. ¿Qué es lo que te mueve a decir no? El carácter, pero ¿por qué ese carácter de decir que no? Tan fácil que es decir sí. ¿Por qué? ¿Por qué decimos no en este ejemplo? ¿Por qué no nos gusta obedecer?
¿Mande? Obedecer simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Tal vez porque no nos lo enseñaron tan bien. ¿No qué? No nos lo enseñaron tan bien. Sí, no A te lo enseñan, obedecer. pero si te están O no pidiendo que nos tuvieron, obedezcas, no sé cómo se podría decir. mm, no nos, como dices, ¿no? Con el caballo, no nos jalaron la ¿sí? rienda, nos dejaron ir. Eso es el motivo por el cual no se obedece. Pero ¿por qué? ¿Por qué en nosotros está el no obedecer? ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? No sé. Now, córrele, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Gracias. Puede ser el no querer rendir tu voluntad a otro. ¿Por El, qué? el no querer rendir tu voluntad Porque a no otra nos gusta persona. rendir nuestra voluntad a otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor también te gusta tener la razón o eres orgulloso. Nos gusta tener la razón y yo no voy a ceder mi razón a otros porque soy orgulloso. En el caso de los platos, porque soy flojo, porque prefiero estar en mi celular que ayudarle a mi mamá con los platos. Hay razones físicas, razones mentales, razones de comodidad. ¿Qué más? Razones de conveniencia, razones de qué, Héctor? De egoísmo, por flojos. ¿Sí? Yo prefiero desobedecer que ayudar a mi mamá a lavar los platos. No lo dices por tu hijo, ni yo lo pienso por él, desde luego, porque yo sé que él es el primero que corre a lavar los platos. Pero vean, sí hay razones lógicas por las cuales podemos rebelarnos a decir no. Ahora, no somos tan tontos ni tan abiertamente rebeldes como para decir, no, mamá, no lo voy a hacer. Un hijo no, normal, ya cuando llegan a esos niveles, pero normalmente se hacen un guaje, se queja, algunos otros ponen cara, ¿verdad? Yo recuerdo que algunas de mis hijas, sobre todo cuando reprendían a mis nietas, les decían, y cambia de actitud, con buena actitud. O sea, me obedeces y me obedeces de buenas. Yo recuerdo muy bien. O sea, mis hijas les decían, no espero nada más que me obedezcas, sino que me obedezcas con buena actitud. Oye, podría yo decirle, oye, pues antes di que te voy a obedecer, pero así que yo esté brincando de gusto porque voy a lavar los platos, pues tampoco. Cuando debería de ser con una buena actitud la obediencia. Ahora, ¿quién está confrontando la necesidad de obedecer? Repito, ¿quién está confrontado o confrontando la necesidad de obedecer? Díganlo. Todos. No hay una sola persona en el mundo que pueda decir, me salvé, yo no tengo que obedecer a nadie. Todos. Unos obedecen más que otros. Y unos están teniendo que enfrentar la obediencia más fuerte que otros. Díganme quiénes, por ejemplo, están enfrentando el obedecer de una manera más dura. Ah, ¿levantaste tu mano? ¿Tú? O sea, no estás diciendo de alguien, sino de ti. No seas chillón, por favor. Ay, yo soy de los que más. No, no. ¿Quiénes son los que más sufren en el sentido de la obediencia? Los que tienen que enfrentar más el aspecto de obedecer. Los reclusorios, ¿sí? Los internos tienen una rigidez a veces, al menos en algunas cárceles, donde no les dejan ni dormir. Hay lugares, yo he leído, que dormían parados porque no les daban chance ni de dormir sentados, a costa de masacrarlos a golpes.
¿En dónde hay lugares donde más se enfrentan a la obediencia? ¿Mande? En la familia con los hijos, sí hay continuamente que obedecer ahí como hijos, sí, pero la obediencia no necesariamente es algo como en la cárcel, ¿no? Hay otros lugares más duros. En las chambas es más duro que en la familia, porque en la familia te puedes hacer guaje y finalmente ahí con lloriqueos y te la perdonan y ¿qué vas a obedecer? ¿Lavar platos? Pero en el trabajo donde, fíjate lo que dice, oye, te quedas a terminar todas las mesas, ¿eh? Oye, no, ya me tengo que ir, además yo ya cumplí con mi... Hoy no te puedes ir. Y aunque sea una injusticia, te amenaza el jefe y te dice, o lo haces o ya sabes. ¿Cuál es el ya sabes? ¿Saben que hay personas que por muy orgullosas que sean en los trabajos tienen que quedarse calladitos? ¿Saben por qué? Porque saben las consecuencias. Porque uno sabe medir las consecuencias. Pues sí, si aquí donde estoy puedo rebelarme y puedo dejar de obedecer, no me van a correr en algún determinado lugar. Así que, ¿eres un rebelde? Por ejemplo, en la casa. No, mamá, que no sé qué. ¿Por qué un hijo llega a contestarle así a su mamá? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Pues a lo mejor un bofetón, pero no pasa de allí. Te sobas el bofetón o no pasó de allí, pero no obedeces. En la chamba ya dijimos, lo está diciendo, te corren. Estamos entrando en un tema, hermanos, desde el primer versículo, muy especial que cuesta trabajo poderlo asimilar. Todos, 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 todos. Hay papás que tienen bien claro esto de que los hijos obedezcan y los han educado bien. Pero también he podido ver que esta es una cadena. Quien no aprendió a obedecer desde chico va a traer consecuencias en su vida, en su trabajo, tarde o temprano, en su hogar. Hay mamás que quieren que sus hijos les obedezcan y los hijos están pendientes de cómo las mamás están desobedeciendo a sus esposos, por ejemplo. ¿Por qué no me obedeces, Pedrito? Y en la mañana le dijo el esposo, mi amor, te encargo por favor que hagas tal o cual cosa y delante de tu hijo a lo mejor dijiste, ¿qué voy a hacer? Y tu hijo te oyó, tu hijo te vio, pero tú esperas que Pedrito te obedezca a ti. Este tema de la obediencia es muy difícil, hermano. La Biblia nos enseña mucho sobre eso. Hay un libro que yo les he recomendado mucho, Autoridad Espiritual. Algunos hemos leído y hasta lo enseñamos y de todas maneras nos hace falta mucho todavía para estar dentro del orden de Dios de la obediencia. Y saben, es tan sutil la manera de ser nuestra en relación a la desobediencia que podemos estar leyendo aquí esto, incluso entenderlo, pero en la práctica tirarlo a la basura. Hay algunas personas que son muy rebeldes, o habemos. Y esa rebeldía se denota en la forma como tú tratas a los que son tus autoridades. Y lo primero que se puede ver es la manera como tú les hablas. Allí se puede ver. ¿Qué tanto de veras tú reconoces a una persona como tu autoridad? Tú te puedes llevar de maravilla con tu mamá como te llevas.
Y puedes hasta bromear con ella. Pero algo que nunca debes perder de vista, hijo, es que es tu mamá. Que siempre va a haber un límite. Pero la mayoría de nosotros no vemos los límites. Ni como hijos, ni como esposas, ni como empleados, ni como en la posición que sea. No vemos los límites. Casi siempre nos salimos de los límites. ¿Hasta dónde tú puedes decirle algo a tu mamá seriamente? Incluso hasta dónde tú puedes señalarle a tu mamá algo que está mal sin faltarle al respeto. Eso es lo más difícil. No es fácil de verlo. Ayer alguien, no sé quién, pero se me quedó hasta me dio risa. Me decía, no hermano, es que fíjese que así, así. Y no es lo mismo decir quítate que con permiso. Me cayó de variedad. Dice, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Pero no se oye igual. ¿De acuerdo? Quítate. Vuelve a cruzar tu piel. Con permiso. ¿Qué es lo que deseo hacer? Pasar. Quítate. Ese solo tono y esa sola expresión ya calienta. Quítate. ¿Por qué somos orgullosos? Porque todos esperamos. Sí, pídemelo, pero. Analizando los ejemplos que tiene la Biblia de casos de rebelión, se presenta uno muy temprano, a lo mejor es el primero después de lo que hizo Satanás. Y es el de Aarón y María. Dice la Biblia que ellos le dijeron a su hermano, el más chiquito, Moisés era el Moisésito. Aarón y María eran, es más, María lo salvó de morir en el río Nilo. A lo mejor eso le nubló la línea divisora o divisoria. Y dice la escritura que Moisés se casó con una mujer que no era del pueblo. ¿Estaba bien? No, no estaba bien porque quizá Moisés debió haberse casado con una hebrea. Pero no dice mucho la Biblia al respecto. Lo que sí dice es que tanto María como Aarón vinieron y le dijeron, fíjense, yo quiero que ustedes vean solamente lo que dijeron. Oye, no te está permitido, Moisés, casarte con una mujer que no es del pueblo. ¿Tenían razón? Claro que después agregaron algo que creo que fue lo peor. Y además, mira, de una vez sabe que acuérdate que también nosotros hemos sido usados por Dios. No dice la Biblia que le gritaron, no dice la escritura que lo empujaron, que lo ofendieron directamente. Pero dice la escritura que solo por eso, de inmediato María se quedó leprosa. Y Aarón tuvo que soportar y sufrir la culpabilidad de haberse hecho una con su hermana contra Moisés. ¿Dónde estuvo el pecado? ¿Sabes qué? Ha habido gente que a mí me ha hablado peor de lo que pudo haberle hablado
Aarón y María a Moisés, pero mucho peor. Y claro, no ha pasado nada, porque yo soy un pelagatos y Moisés, pues es Moisés. Pudiera ser esa la gran diferencia. Sin embargo, el principio no cambia. Un hijo nunca debería de hablarle mal al papá o a la mamá, ni tratarlo por debajo de lo que representa. Y de acuerdo a la palabra debería de haber temor. Hablando del trabajo, ¿qué pasaría si tú a tu jefe lo enfrentas y le dices, oiga, jefe, usted me carga la mano a mí y usted, aunque sea verdad, y pierdes de vista que él es tu jefe? Le estás diciendo algo justo, pero le estás queriendo hacer ver. Ustedes saben que muchos, por menos de eso, los corren. ¿Tú has tenido patrones? ¿Y cómo les hablabas? ¿Con cuidado o sin cuidado? Sin cuidado. ¿Tú has tenido jefes? ¿Has tenido cuidado cómo le hablas? ¿De veras has cuidado cómo le hablas a tu jefe? ¿Mm? Aunque no esté él bien, ¿tienes cuidado? ¿Qué pasaría si te pasas? A veces por conveniencia nosotros somos muy respetuosos, pero el principio para muchos no importa. Ya lo he dicho otras veces, pero es importante en este momento. Cuando mi papá me disciplinaba, me castigaba muy duramente. En una ocasión, así, con toda su ira y con todo, me dice, ¿qué tú no sabes que yo represento a Dios aquí en la tierra? Ah, peor lo odié. Mi papá diciéndome, yo represento a Dios aquí en la tierra. Suena muy feo, ¿no? Muy fuerte. ¿Y qué creen? Era verdad. Sí, Andrea. Ahora, no estoy abogando ni aplaudiendo de ninguna manera el abuso de una autoridad, pero ese es otro tema. Cada uno de los que podemos ser autoridades tendremos que pagar las consecuencias. Pero el principio no debe de ninguna manera olvidarse, el principio debe de ser algo que nosotros tengamos bien claro. Porque arriba de todos, por eso comencé hablando de la pena de muerte, está Dios. En pocas palabras, tú y yo deberíamos de entender que aunque no nos guste, esa persona que está puesta por las circunstancias que tú quieras como nuestra autoridad, la puso Dios. Que te caiga el 20, la puso Dios, aunque a ti no te parezca, la puso Dios, aunque sea injusta, la puso Dios, aunque esté equivocada, la puso Dios. ¿Qué creen que suceda cuando alguien se somete con el entendido de que es la autoridad que Dios puso y obedece solo por ese principio? ¿Sabes? Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Aunque te estén cometiendo injusticia, Dios te va a bendecir porque estás respetando el principio. Es servidor de Dios, aunque no parezca, aunque sean ateos inclusive, aunque estén siendo injustos. Pero es servidor de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Ven por qué? Muchos sí están a favor de la pena de muerte. Claro, no todos los que somos autoridades tenemos la libertad de matar,
ni en el tiempo de Jesús los sacerdotes la tenían. Por eso es que no mataron a Jesús a la primera. Ellos sabían que no podían hacer justicia con su propia mano y apelaron o buscaron a los gobernantes, Caifás, sacerdote, pero sobre todo él tuvo que apelar a Pilato y a Herodes. Y presionaron a Pilato hasta que Pilato se lavó las manos y dijo, crucifíquenlo. Pero si él no hubiera permitido eso, no podían crucificarlo. No cualquiera puede tener esta autoridad en su mano. Yo personalmente sí estoy a favor de la pena de muerte, a pesar de lo que conlleva el riesgo de un mal juicio, como principio bíblico, como principio de Dios. Es algo que Dios estableció. Dice la Biblia, el hombre que peque, ¿qué dice? Morirá. No soy yo, es Dios quien lo estableció. El hombre que peque morirá. Y si vemos la ley, ¿por cuántas cosas se mataba a los israelitas? Encontraron a uno juntando maná en sábado. Lo trajeron delante de Dios, dijeron, Señor, este no obedeció y en sábado está levantando o buscando maná. Mátenlo. Y a otro lo llevaron y dijeron, este maldijo a su padre. Mátenlo. Ese era Dios quien había establecido. Era muy dura la ley, especialmente en torno al aspecto de la autoridad. Ahora, viniendo como hijos de Dios a la iglesia, también para la iglesia hay principios de autoridad. Cuando Dios dice, sométase la esposa al esposo, sométanse unos a los otros en la medida de los niveles de autoridad. Los hijos sométanse a los padres. Hay un versículo que dice, obedezcan a sus pastores, por ejemplo. Claro, luego buscamos la disculpa. En todo, y si, porque así somos. Nos cuesta trabajo decir, está bien, Señor. Al final, quizá yo voy a ver si, en qué no, pero de entrada, yo digo, sí, Señor, tú quieres que yo sea obediente. Es un servidor, dice, para tu bien. No en balde lleva la espada, esto es, la espada es para matar. Pues es un servidor de Dios. Fíjense cómo relaciona el castigo con el ser un servidor de Dios. Vengador para castigar al que practica lo malo. ¿Sabes que en la iglesia hay principios de disciplina? Aquí en la iglesia hay principios de disciplina en relación a los que se portan mal. ¿Cómo deberíamos nosotros de tratar a los que se portan mal como ovejas? La Biblia tiene todos los detalles para tratar con cada uno que se revela. Por eso dice el versículo 5, es necesario estar sometidos a la autoridad. No solamente por el temor al castigo. En esto, no vamos a obedecer solamente por lo que nos pueda pasar. Desde luego que sí, pero dice además, no solo por el castigo, sino por causa de la conciencia. ¿Qué querrá decir eso? ¿Alguien quiere participar? ¿Cómo interpreta este pasaje, esta parte?
No solamente porque sabes que tiene el poder de castigarte, sino por conciencia. Checo. Consciente. Ya hubo una revelación, ya eres consciente, podría ser. Sí. O sea, por esto mismo que ya estás entendiendo, debes estar consciente que es tu obligación obedecer. No solamente porque vas a recibir el castigo, sino porque estás consciente de lo que Dios espera en los principios que Él ha establecido. María y Aarón nunca debieron haber enfrentado a Moisés. Es muy fácil que ellos se fueron con la finta. Era su hermanito chico. María pudo haberle dicho, tú y tú, ni me digas nada porque yo te salvé. Si no es por mí, estarías ahogado. No se lo dijo, desde luego. Pero ¿cómo defendía Dios a Moisés, no es cierto? ¿Cuántas veces se rebelaron contra Moisés? Y si contamos los miles que se murieron, nos sorprenderíamos. Hermanos, solo por haber desobedecido a Moisés, se murieron miles, miles y miles. Y a muchos de nosotros en la actualidad, eso ni siquiera ni siquiera algunos lo saben y otros les importa un cacahuate. Porque no pasa nada. No sucede nada. Ustedes por eso pagan sus impuestos, sigue diciendo Pablo. Esos impuestos que pagan, no los pagan o no se los quitan nomás porque sí. ¿De dónde creen que se le paga a los policías, a los agentes? ¿De dónde creen que se les paga a todos los que tienen autoridad civil, a los jueces? Del pueblo, el pueblo es quien les da su sueldo. Eso debería de hacer de las autoridades conscientes de saber que están para servir al pueblo, no para servirse del pueblo, que hablando de las autoridades es uno de los problemas de la otra parte. Pero el capítulo no está hablando sino de una sola parte ahorita. Habrá otros pasajes que hablen de lo otro. Por eso pagas tus impuestos, porque se supone que ellos tienen la responsabilidad de servirte, de cuidarte, de establecer justicia. Y esta noche vamos a concluir con el versículo 7, que es el tema, hasta ahí llega el tema de la sujeción, de la autoridad. A partir del 8 ya parece que cambia la línea que Pablo va a presentar. Pero el 7 dice, fíjense, paguen a todos lo que deban. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Eran dos cosas distintas, ¿eh? Tributo es una parte de lo que tú tienes, no como impuestos, sino como regalos a aquellos que están puestos como autoridades. Después vienen los impuestos, casi podríamos decir lo que es obligado, porque ellos tienen una chamba que a ti te conviene que tengan. Déjenme les digo algo, miren, uno de los problemas más horribles que México está teniendo es el narcotráfico. A nuestro pobre presidente pasado se le hizo bolas el engrudo y a la presidenta de ahora no está muy lejos también de estar todavía con muchos problemas. Ayer mataron a la secretaria y al consejero de la jefa de gobierno. Balazos y se acabaron los dos. La violencia, hermanos, y está imperando en México cada día más.
Y claro que ellos dicen, cada día está descendiendo, mentiras, cada día crece más la violencia. Esa es la realidad. Es una pena, es una tristeza que un país no pueda garantizar la seguridad para el pueblo. Es lo primero que un gobernante debiera hacer, garantizar la seguridad. Para eso pagamos nuestros impuestos, para que ellos cumplan con su responsabilidad y nos protejan. Pero también dice aquí, fíjense todo lo que se tiene que pagar en el mismo tema. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Estamos hablando de deuda. Tú tienes una deuda de respeto. Tú debes respeto. Yo debo respeto. Cada uno de nosotros debe respeto a alguien. Ahora, ¿qué es Sadrach? Sadrach, ¿qué es el respeto? ¿Qué quiere decir respeto? Es estar bajo autoridad. No, muy general ya lo había yo dicho, pero estrictamente, ¿qué es respeto, Héctor? ¿Cómo lo interpretas? Híjole, es cuidar, no pasar de la línea del derecho de otra persona. Está bien. Alguien que lo quiera decir de otra manera, por favor. ¿Cómo interpretas el respeto, Telma? Lo más difícil es darle su lugar al otro. perdón. Darle su lugar al otro. Ándale, ya eso me gustó más. Respetar es darle su lugar al otro. Honra. No, son dos cosas diferentes. Respeto. Now. No transgredir la libertad del otro. Retíratelo un poquito. No transgredir la libertad del otro. Por tercera vez. Cuando no transgredes la libertad del otro. Ok, respeto es no transgredir la libertad que el otro tiene. Sí. Pero en el now, fíjate que lo que dices es verdad, pero en el contexto del estudio de hoy no tendría que ver. Liz, ¿qué es respeto? ¿Ahí lo ves? Es un valor que implica reconocer y valorar la dignidad de cada persona, incluyendo las diferencias y similitudes, y actuar con atención y cuidado hacia los demás. Por favor, otra vez, despacio. Es un valor ¿Valor? que implica reconocer y valorar la dignidad de cada ¿La qué? dignidad de cada La persona, dignidad del otro. Reconozco y valoro la dignidad del otro. incluyendo las diferencias y similitudes, y actuar con atención y cuidado hacia los demás. Cada quien tiene una dignidad en torno a la autoridad. Respetar es reconocer que, vamos a decirlo en pocas palabras, es mi papá. Oye, pero tu papá es un borracho, como Noé. Vean, la maldición les cayó hasta la fecha, hermano. Ahí fue falta total de respeto de Cam para con su padre. ¿Qué hizo su papá? Plantó una viña, cosechó las uvas, las pisó, sacó el jugo, se convirtió en vino y salud. Y se emborrachó su papá. Y cuando hay alguien que está borracho, pues hace desfiguros. Se encueró, se desnudó y ahí estaba tirado desnudo en su tienda. Y vino Cam y lo vio.
mi papá. Cam le faltó al respeto a su padre. Fíjense que lo que hizo Cam no es señalado como pecado en la Biblia. Quiero decir en el pasaje. Nunca Dios señala a Cam, pero sí señaló, o nunca Dios señaló a Noé, pero sí señaló a Cam. Corrió con sus hermanos, les dijo, ¿qué creen? Mi papá está allá, vengan, está desnudo, se puso una. Sem y Jafet vinieron con Cam. Quizá lo vieron muy de lejos, pero dice la Biblia, fíjense, que tomaron un manto y caminaron hacia atrás para no ver a su papá desnudo. Calcularon dónde estaba y lo taparon. Sem y Jafet respetaron a su padre, aunque estaba borracho, desnudo ahí. En cambio, el otro se aprovechó de la desnudez de su padre para balconearlo con sus hermanos. La maldición, se las dejo de tarea, la maldición que le cayó a Cam fue para toda la vida. Maldito seas tú, Cam. Y Dios se la mandó a través de su propio padre. Estemos de pie. Líbrenos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Todos, Señor, estamos expuestos a fallarte en este terreno. Lo hemos hecho muchas veces. Y no solamente hemos sido irrespetuosos por la manera de hablarle a nuestras autoridades, pero además, Señor, hemos faltado a la honra que tú sí pides para quienes están puestos por autoridad. Ten misericordia de nosotros por este veneno que el diablo siembra muchas veces en nuestro corazón y que nos empuja para juzgar, para maldecir, para faltar al respeto, para no honrar, para desobedecer. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a pagar lo que debemos y ayúdanos a entender más el principio tan grave de lo que es la desobediencia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.